Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. Empezamos con la información. El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el proyecto de ley económica urgente en la Asamblea Nacional. Crear empleos y que paguen los que más tienen son algunos de los objetivos, afirmó el mandatario, quien pidió además que se agilite el trámite de este proyecto en el legislativo. Que los que más tienen serán quienes más paguen. Así lo dijo este viernes el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional al presentar el proyecto de ley económica urgente, creando oportunidades. Pero no vengan aquí de decir que han jurado ante notarios que no pueden permitir un aumento de impuestos. Claro, son aquellos que defienden a los ricos, cuidan su bolsillo y no quieren el desarrollo y el futuro de prosperidad. Que la meta es crear 2 millones de empleos, que el proyecto se complementa a las normativas existentes y que se apunta a los evasores, afirmó el mandatario. Y que se les acabó aquel jueguito de que no tienen residencia fiscal en el Ecuador, porque aquí no viven más de 180 días. El presidente Lasso pidió a Guadalupe Llori, titular del Legislativo, que se agilite el trámite de este y otros proyectos de ley. De igual manera, se dirigió al resto del Pleno. Tenemos que poner a un lado las diferencias ideológicas, políticas, partidistas y hasta resentimientos personales. El país podrá analizar, señor presidente, si en este plan se expresa realmente los anhelos de los trabajadores del campo y la ciudad, de la clase media, agobiada por las deudas y sin trabajo. Desde ya se buscan alianzas entre las bancadas para que el proyecto prospere, aunque hay reparos. La Constitución prohíbe que un proyecto de este tipo vengan involucradas más de un sector. El documento será analizado en el CAL y de ser calificado, el legislativo tendrá 30 días para dar una respuesta. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y la llamada ley Creando Oportunidades plantea la creación de un nuevo régimen laboral que incluye 3 tipos de contratos alternativos y una jornada reducida, entre otros puntos polémicos. Nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien se encuentra en la bahía de Guayaquil, sector comercial del puerto principal, y nos tiene más detalles. Adelante, Luisa María, te escuchamos. Hola Carlos, amigos televidentes, buenas tardes. Para cumplir la meta de generación de empleo, el gobierno ha planteado en la Ley de Creación de Oportunidades un nuevo régimen laboral especial y alternativo que incluye 3 nuevos tipos de contratos y cambios en la jornada de trabajo, incluso reducirla en determinados casos. Todo, ha dicho, sin vulnerar los derechos de quienes actualmente tienen un empleo. Veamos el siguiente reportaje. Es una de las partes más sensibles de la mega ley. El mismo presidente Guillermo Lasso al presentarla habló de sus beneficios. En cuanto al régimen laboral alternativo, se refirió a la acumulación de vacaciones y a cambios a favor de la familia en la licencia de maternidad y paternidad. Incluso a no tocar las jubilaciones ni las utilidades. Pero el mandatario advirtió que la normativa también incluía algunos sacrificios. Y aquí está, en el libro 1 del documento. Artículo 11, contrato individual de trabajo alternativo. Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete a prestar sus servicios bajo su dependencia por una remuneración fijada por convenio o contrato colectivo. Hay 3 tipos: por tiempo definido e indefinido, con una duración mínima de 6 meses y máxima de 4 años. Luego de eso se transformará en uno alternativo por tiempo indefinido, por obra o servicio, que es un acuerdo que termina una vez concluida la labor para la cual se contrata al trabajador, y el eventual para satisfacer necesidades circunstanciales o periódicas del empleador, como reemplazo o atención a una mayor demanda. Cuando se cubra, se acaba. Si se paga el valor hora, no hay precarización. Me parece correcto que se reconozca otras formas de trabajo y se apoye el emprendimiento. Pero vamos al artículo 31, que se refiere a la jornada de trabajo y de descanso. El proyecto plantea que la jornada de trabajo máxima sea de 12 horas y dice que se dividirá en 2 fracciones cada 6 horas con el tiempo de reposo que acuerden las partes y que es de mínimo media hora, aunque a la semana no se pueden superar las 40 horas, distribuidas hasta en 6 días laborables. Es decir, el descanso de sábado y domingo, que es una conquista de hace más de 40 años, desaparece por una ley que también habla de la jornada reducida. La ley la plantea como alternativa siempre y cuando durante 6 meses consecutivos el empleador registre una disminución de sus ingresos mensuales en más del 25% cuando por fuerza mayor o caso fortuito se perjudique el normal desempeño del negocio. Implica reducir la jornada de trabajo hasta en un 50% y la remuneración del trabajador en la misma proporción. Si hacemos la analogía
con la ley establecida por el tema de la pandemia, cuando se llegan a esos límites, entra un principio constitucional que es el principio de la ponderación. Hay un derecho superior que hay que defender. ¿Cuál es? El del trabajo. Finalmente, la coexistencia de dos códigos laborales sigue generando criterios opuestos. Hay quienes dicen que no es posible y que atenta contra el principio constitucional de la igualdad. Como crear dos códigos civiles, como crear dos códigos penales, un código penal para mujeres, un código penal para hombres. Es inconcebible. Si la ley nueva dice para todos aquellos que están desempleados se genera esta ley, pues bien, ahí no hay vulneración de derecho alguno. Cabe mencionar que en el caso de que alguna empresa desvincule a sus trabajadores contratados bajo el Código Laboral vigente para volver a contratarlos con el nuevo régimen, será sancionada. El proyecto dice que deberá pagar una indemnización adicional equivalente a 12 meses de la última remuneración completa del trabajador. Con esta información me despido. Tú tienes más en Estudios, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, Luisa María Heredia, desde la bahía de Guayaquil, en el centro del puerto principal, con la información. Recordarles nada más que estos puntos tienen que ser debatidos al interior de la Asamblea Nacional. Tenemos más noticias para ustedes. Le contamos ahora que el Comité de Ética de la Asamblea Nacional sesionó la mañana de este sábado como parte del proceso de investigación tras las denuncias presentadas contra la segunda vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez. En ese marco fue rechazada la recusación planteada por Jiménez en contra de los integrantes del comité, Marjorie Chávez, Freddy Rojas y Dalton Basigalupo. La sesión luego se suspendió. Es la tercera ocasión que no se lleva a cabo la presentación de pruebas de las partes. La diligencia se reinstalará el próximo lunes. Y este sábado las operaciones en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito están suspendidas hasta las 14:30 por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista. Por segundo sábado consecutivo, las operaciones se suspendieron durante 12 horas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Desde las 2:30 hasta las 14:30, ningún avión puede aterrizar en la terminal aérea por trabajos de mantenimiento preventivo en la pista y también en la calle de rodaje A18. Se realizarán principalmente trabajos de mantenimiento en pavimentos, trabajo de pavimento de asfalto caliente, para poder precautelar la vida útil de la pista y poder también alargar su vida útil. Las aerolíneas fueron notificadas con anticipación para que puedan reorganizar los vuelos e informar a los pasajeros sobre los cambios de itinerarios. Se han comunicado a las aerolíneas desde el mes de julio para que justamente puedan hacer todas las reprogramaciones que requieran. Los vuelos operarán normalmente antes y después de las horas de cierre. El próximo sábado 2 de octubre será el tercero y último de suspensión de las operaciones del aeropuerto de Quito. Alberto Luna, 24 horas. Vamos con otros temas. Desde la segunda quincena de octubre, los niños de 5 años en adelante serán vacunados contra el COVID-19 con una dosis de Pfizer. El Ministerio de Salud actualmente ultima los detalles de las estrategias para inocular a este grupo de menores de edad. En Ecuador se vacunará contra el COVID-19 a niños mayores de 5 años desde mediados del próximo mes. Así lo anunció la ministra de Salud, Jimena Garzón. Los niños de 5 años serán vacunados a partir de la segunda semana de octubre. Y para hacerlo se han ideado 3 estrategias. La primera consiste en llevarlos a los centros de salud más cercanos o a los puntos de vacunación aún abiertos en las principales ciudades. La segunda es mucho más práctica e innovadora. Busca integrar a las principales cadenas de supermercados del país en el plan, para que en sus locales se establezcan brigadas estables a donde se pueda vacunar a adultos rezagados y a los menores de edad. La tercera y última son las brigadas móviles que van de casa en casa, principalmente en los sectores rurales y sitios más vulnerables. Para la pediatra infectóloga Greta Miño, vacunar a los niños es lo más adecuado. Asegura que no corren riesgos. Va a ser muy parecido a lo que se ha dado con las otras vacunas. Dolor en el sitio de la inyección, a lo mejor algún edema, alguna situación expresa, pero no ha habido un efecto colateral grave. Incluso considera que deben aplicárseles las 2 dosis. Igual que los adultos, es decir, en todos los niños, en todos los individuos debe aplicarse las 2 dosis. Mientras llega la segunda quincena de octubre a nivel nacional, se continuará con el programa de vacunación actual, que implica administrar la primera dosis a adolescentes entre 12 y 15 años. Vamos a continuar vacunando a personas de 12 años en adelante, todas las que queden rezagadas. Hasta ahora más de 200.000 ecuatorianos de entre 12 y 15 años han recibido
recibido la primera dosis de Pfizer. Y en cuanto a la población mayor de 16 años, el 79% ya se ha inmunizado, es decir, 12.400.000 ecuatorianos. Todavía tenemos que cubrir un buen porcentaje de población rural que aún no hemos vacunado. En el oriente ecuatoriano, como Pastaza, como Morona, Santiago, que tienen alrededor del 60% de la población vacunada. Estamos planificando para en diciembre de este año alcanzar el 85% de la población total del Ecuador vacunada. Lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Luisa María Heredia, 24 horas. Estamos de vuelta con más información, gracias por acompañarnos. Le contamos que los eventos, conferencias y convenciones han vuelto a Guayaquil. En la ciudad se apunta a reactivar este tipo de turismo. Se espera que al final de 2021 genere más de 130 millones de dólares. Vamos a enlazarnos ahora con Luis Alfredo Zúñiga, quien nos informa desde el Centro de Convenciones de Guayaquil. Luis Alfredo, adelante, muy buenas tardes, te escuchamos. Así es, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora me encuentro en el Centro de Convenciones, en donde se desarrolla el Auto Show. Uno de los eventos, una de las convenciones que se ha venido desarrollando durante este año en Guayaquil, y eso es a lo que se apunta en la ciudad, a retomar el turismo de convenciones que, como indican quienes están involucrados en este ámbito, deja muy buenos resultados e ingresos económicos para la ciudad. El detalle en el siguiente reportaje. En Guayaquil se apunta a que el turismo de convenciones sea un eje importante para la reactivación económica. Y es que en 2019, previo a la pandemia, esto ya estaba dando resultados. En aquel año se hicieron 150 eventos, que atrajeron a más de 88.000 personas y dejaron 200 millones de dólares. Por ello, ahora con el avance en la vacunación, se busca retomar esa línea, que ha tenido éxito. La Feria del Libro, que se desarrolló del 8 al 12 de septiembre, fue una muestra de aquello. 25.645 personas, el 40% eran jóvenes. Ahora en Guayaquil se lleva a cabo el Auto Show, que se extenderá hasta el domingo, y la respuesta ha superado las expectativas. La gente puede encontrar en un solo lugar todo. Fácilmente han venido más de 3.000 personas diarias. Y en los próximos días y meses vienen más eventos. La segunda Feria Internacional de Raíces, del 7 al 10 de octubre, viene una feria de acuacultura importante y otra feria del cacao. En diciembre tenemos Comic Con, que lo vamos a hacer presencial. Pero ¿por qué darle importancia a este tipo de turismo? Quienes están involucrados señalan que deja beneficios a todo el sector y atrae al conferencista y turista internacional, que es quien más gasta. Trajo escritores internacionales, Raíces me trae chefs internacionales, la Cumbre de Banano y Cacao trae conferencistas internacionales, y con eso se activan los hoteles, se activa la comida, se activa la gastronomía. Hasta diciembre, Guayaquil llevará a cabo 63 convenciones, que se prevé atraiga más de 23.000 visitantes y arroje 134 millones de dólares. Tenemos 64 congresos más para el próximo año ya. Con la reactivación de estos eventos, al igual que ocurre en el sector comercial, lo que se busca también ahora es reactivar los centros nocturnos, bares y discotecas. El municipio y los representantes de este sector ya se han reunido y lo que falta ahora es un pronto acuerdo con los requisitos que se proponen para que se complete una reactivación total de Guayaquil, volver a dinamizar la economía. Esa es la información al momento. Un total de 63 convenciones se van a realizar durante todo este año en Guayaquil, que va a arrojar alrededor de 134 millones de dólares, y el próximo año, en el 2022, se esperan otras 64 convenciones más. Reactivar el turismo de convenciones es a lo que se apunta en Guayaquil. Carlos, continúas con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Gracias por la información. Sin duda son noticias positivas para el puerto principal. Ahora vamos a revisar lo que ocurre en Quito, en la capital. Mientras tanto, ahí, este sábado se evidenció gran concurrencia de compradores en los centros comerciales del Ahorro en El Tejar. Vamos a contactarnos con nuestro compañero Alberto Luna, quien se encuentra en ese punto. Alberto, muy buenas tardes, adelante. Así es, amigos televidentes, buenas tardes. La reactivación económica y la reanudación de las actividades normales se pueden evidenciar en sitios como este, en el sector del Tejar, centro de Quito, donde las personas acuden para realizar sus compras aprovechando que es fin de semana. De hecho, el movimiento, la concurrencia de personas es tal que es prácticamente similar a los días previos a la pandemia. Como parte de esta reanudación de las actividades, también les podemos comentar que en las terminales terrestres de Quito los buses interprovinciales ya operan al 100%. Ayer estuvimos en la terminal de Quitumbe y les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos.
Después de año y medio, los buses interprovinciales vuelven a operar al 100%. Esta semana el COE Nacional aprobó el aumento del aforo que antes estaba en máximo el 75%, luego de la disminución de casos de COVID-19 a escala nacional. Choferes y ayudantes señalaron que es una decisión correcta. Pienso que sí, ya con un poco la vacuna, la gente colabore para estar tranquilos. En realidad necesitábamos ya el aforo completo. Yo creo que con la vacuna ya la gente tiene más confianza y está viajando más. La noche de este viernes hubo gran concurrencia de viajeros en la terminal terrestre de Quitumbe, en el sur de Quito, la mayoría con destino a ciudades de la costa. En los pasajeros se evidenciaron criterios divididos respecto a esta resolución. La verdad no estoy de acuerdo. Sí, yo sí estoy de acuerdo que de nuevo reactiven para viajar y entonces ir a visitar a la familia es muy bueno y todo eso. Otros, en cambio, consideran que existe poca diferencia. El autobús por lo general lleva casi lleno, pero siempre había unos puestos en los que sí viajaba una sola persona, siempre. La mayoría de personas casi siempre viaja acompañado. El uso de mascarilla durante el viaje y del alcohol al momento de subirse a la unidad se mantienen como requisitos para los viajeros. En tanto, los buses deben pasar por un proceso de desinfección. El próximo 4 de octubre se analizarán los resultados de esta medida a vísperas del feriado de 3 días por la independencia de Guayaquil. El gran número de vehículos que podemos evidenciar en este sector también se debe a que en Quito los días sábados no rige la restricción vehicular. Es el informe que les tenemos a estas horas desde el centro de Quito. Regresamos con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por la información. Muy buenas tardes para ti también. Ahora vamos a Loja, donde se registra un incremento también en la actividad comercial. Diferentes puntos de la urbe se reactivan económicamente en buena hora. Este año se retomó otra edición de la tradicional Feria de Integración Fronteriza. Ahí se encuentra nuestra corresponsal María del Rocío Coronel. Compañera, adelante, te escuchamos. Gracias en estudios y buenas tardes. Desde el complejo ferial Ciudad de Loja les informamos que este año se retomó la 192 edición de la tradicional Feria de Integración Fronteriza, la misma que cuenta con expositores locales, nacionales y extranjeros, como podemos evidenciar. La disminución de contagios en la provincia de Loja y el alto índice de vacunación ha generado un ambiente propicio para la reactivación económica de este sector. Los comerciantes esperan que las ventas continúen en incremento. Es un impulso que están dando a todos los emprendedores lojanos, a la empresa lojana en sí. Todo está muy organizado por el tema de las normas de bioseguridad. La tradicional Feria de Loja se realiza en esta época del año por la presencia en nuestra ciudad de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, y la misma no se realizó el año anterior por la pandemia. Las autoridades decidieron retomar este evento sin presentaciones artísticas para evitar aglomeraciones y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Me parece mejor que podamos ya comenzar la economía de nuestra ciudad que mejore. La ciudadanía apoya esta iniciativa que reactiva la economía en general. La reactivación me parece bien porque ya era necesaria. Ya la mayor parte de gente está vacunada y hay cómo reactivarse. Otros puntos de la urbe lojana también registran incremento en sus ventas. Nos referimos a los locales de venta de comida y a los centros de diversión nocturna. Esta noche les ampliaremos más información. Continúan ustedes en estudios. Buenas tardes. Estaremos pendientes entonces de la información, compañera. Muy buenas tardes. En fin, buenas noticias para el país. De a poco nos vamos reactivando. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Le contamos ahora que en octubre arrancarán los trabajos para la construcción de la central hidroeléctrica Soldados Yanuncay, proyecto que se construirá al suroccidente de Cuenca. La obra costará cerca de 90 millones de dólares y generará 22 megavatios de potencia. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Iván Rodríguez, quien se encuentra en Cuenca. Adelante, Iván, te escuchamos. Gracias, estudios, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. Las aguas de este río, el río Yanuncay, serán aprovechadas en la parte alta, a 40 kilómetros de este punto para la generación de energía limpia. Les contamos en la siguiente nota. Para el mes de octubre está proyectado inicien los trabajos para la construcción de la central hidroeléctrica Soldados Yanuncay, que será emplazado en las parroquias San Joaquín y Baños, al suroccidente de Cuenca. La semana pasada tuvimos bastantes ofertas para los ejes viales. Vamos a proceder con la adjudicación quizá a finales de este mes y el próximo mes de octubre iniciar ya las obras en el sitio.
paulatinamente van incorporándose entonces a las diferentes fases, los diferentes frentes de obra. Este complejo hidroeléctrico aprovechará las aguas del río Yanuncay para generar una potencia de 22 megavatios. La represa aquí en Guayaco, 2 centrales, una central de 7 megavatios, una de 15 y la línea de transmisión que llega a Turi, a ningún otro lugar. El único punto autorizado de conexión es en Turi para entregar a través de la ciudad de Cuenca al Sistema Nacional Interconectado la energía renovable. Este megaproyecto representa una inversión aproximada de $90 millones. Los recursos propios son en el 54% y lo restante es con crédito, una línea de crédito con el Banco de Desarrollo del Ecuador que viene impulsando a lo largo de los años a los proyectos delegados. Además, está diseñado para represar 21 millones de metros cúbicos de agua, lo que permitirá regular el caudal del río Yanuncay, controlando inundaciones y sobre todo garantizando el agua para la planta de Sustag. Creo que es clave porque la bendición de tener esas 4 cuencas hídricas también obliga a una responsabilidad. El tema de producción de agua potable para la ciudad, el tema de las juntas de regantes que están en la cuenca hídrica, el tema de la parte ambiental de mantener un caudal ecológico mínimo en esa cuenca. La obra generará cerca de 600 fuentes de empleo directas. Según lo planificado, deberá estar operativa en 4 años. Y en los próximos días se conocerán a las empresas constructoras que estarán a cargo de este proyecto. Es todo desde la ciudad de Cuenca. Volvemos a los estudios con ustedes. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Iván, desde Cuenca. Estaremos pendientes de la ejecución de esta obra. 1:00 con 26 minutos. Bien amigos, hasta aquí la información. Sigan en sintonía de Teleamazonas. Los esperamos a las 8 de la noche.